Hoy, en Tertulia Ermitaña, nuestros invitados Pablo Molina y Fernando Binay van a debatir sobre socialismo, liberalismo y fascismo. ¿Se pusieron los guantes, Ulises? No, Nada de golpes bajos, vamos a quitar la regla. Nada de golpes bajos, nada de golpes en la nuca no se puede, patadas en el piso tampoco. Esto está bueno porque si no va a ser una pelea justa. Bueno, vamos a empezar definiendo los tres conceptos: socialismo, fascismo y liberalismo. A ver qué entendemos por esos tres conceptos. Pablo, bienvenido una vez más a nuestro canal, un amigo ya de la casa. ¿Qué es para vos el liberalismo? Bueno, el liberalismo podemos decir que es el respeto a la vida, a la libertad, a la propiedad privada, pero también tenemos la parte de lo que es la parte económica, que es el libre mercado, y puede variar porque hay diferentes tipos de liberalismo, ¿no? Pues ya sabemos que hay minarquismo, libertarismo, liberales clásicos, anarcocapitalismo, etc. Pero básicamente también tiene que ver con respecto a no solamente a la propiedad privada, sino al individuo. El liberalismo es más que nada individualista, o sea, no es colectivista como el socialismo. Muy bien. ¿Y por socialismo qué entendés vos? Bueno, la socialización de los medios de producción tiene que estar obviamente controlado por el Estado, básicamente. Debe estar socializado, decía Marx, ¿no? Pero es el Estado el que controla los medios de producción, que deben ser expropiados y manejados por el Estado para el bien social, para todo el colectivo, digamos. Muy bien, y queda la tercera definición, que sería fascismo. ¿Qué entendés por fascismo y cómo encaja en el fascismo? ¿Es socialismo, es liberalismo? ¿Qué es el fascismo? Bueno, Giovanni Gentile, que fue el fundador, ¿no? El filósofo principal de lo que era el fascismo, si bien él era marxista y siempre criticaba el marxismo, solamente ese punto de que él no era lo suficientemente nacionalista. O sea, la idea de nación, digamos, ¿no? El país, más que nada en ese sentido, como unión, ¿no? Los nacionalistas veían el nacionalismo, lo definían como algo de unión, de un pueblo, ¿no? Y obviamente el fascismo, lo dijo Mussolini también, ¿no? Que estaban totalmente en contra de todo aspecto del liberalismo. Por lo tanto, estaban en contra del capitalismo, del liberalismo, y que todo tenía que ser colectivo a través de los sindicatos, ya que el fascismo surge de los sindicatos que eran de izquierda, ¿no? Obviamente, que venían del marxismo y luego se volvieron más que nada anarquistas, y pasaron a tener una fuerte tendencia nacionalista también, ¿no? Pero son el antagonismo del liberalismo, totalmente. Muy bien, perfecto. Ahora vamos a dar la bienvenida a Fernando. Fernando, la primera vez que estás en nuestro canal, bienvenido. Un gusto, un placer. Igualmente, un gusto estar acá, compartiendo con todos, digamos, este debate que se dio, ¿no? Y que creo que es importante, digo, para aclarar una cantidad de conceptos que muchas veces lo tenemos o erróneos o muchas veces pasa que no profundizamos sobre los conceptos y las doctrinas. En primera instancia, digo, creo que la definición de liberalismo, si bien es bastante parecida a lo que son los libertarios, tienen una diferencia de que el liberalismo no reniega del Estado, por ejemplo. Y los libertarios, sí, lo que buscan es, digamos, acabar con el Estado, un poco lo que decía Pablo, pero eso ya no es liberalismo, sino que es ser libertario. Lo que es Milei en Argentina, es libertario, ese es el concepto que tiene. Ahora, es libertario en parte, ¿no? Porque toma ciertas cosas de libertario, pero otras no. No toma al pie de la letra lo que Murray Rothbard predica como libertario. Entonces digo, ahí hay dos clases de doctrinas que son distintas, son parecidas, pero con sus, digamos, diferencias, pequeñas, grandes diferencias. Eso como concepto de liberalismo y de libertarios. Luego, como concepto de
doctrina marxista hablaba bien claro que, o se decía, que el socialismo era el escalón o era una fase dentro del comunismo, ¿ah? Donde el socialista iba a parlamentar, digamos, con la burguesía, pero el socialismo es una fase primaria antes de llegar al comunismo. ¿Ah? Eso es el concepto del socialismo, el concepto del socialdemócrata. O sea, es la parte, digamos, que usa el Parlamento por medio de llegar al poder. Que el comunismo, o sea, el comunismo es la etapa posterior a lo que sería el socialismo. Por eso Rusia, por eso Cuba, nunca llegaron a ser comunistas, ¿ah? Porque nunca lograron llegar a la etapa final del comunismo, que es realmente la dictadura del proletariado. O sea, quedaron en dictadores, ¿ah? En nombre del pueblo. Y eso no es el comunismo. Eso no es el comunismo marxista. Eso no es el marxismo. ¿Ah? Eso como concepto de lo que es socialismo, ¿no? Y luego lo que es fascismo y lo que es nazismo son, el comunismo y el socialismo nacen para pelear contra el liberalismo capitalista. ¿Ah? Y el nazismo y el fascismo nacen para pelear contra el comunismo y el socialismo. El ser fascista, y ahí voy a discrepar un poco en la historia de lo que es el fascismo, porque en 1914 Benito Mussolini era el responsable, digamos, de la propaganda socialista en Italia. Luego de la Primera Guerra, o sea, antes de llegar a ese punto, estaba a favor de entrar en la guerra Benito Mussolini. Y el Partido Socialista Italiano no estaba de acuerdo en entrar a la guerra. Ahí hubo un choque y el Benito Mussolini, o sea, a Benito Mussolini el partido lo expulsa del partido, y cuando finaliza la guerra, en ese intermedio, él hace El Popolo de Italia, que es un periódico, ¿ah? Y expresa sus ideas en cuanto a la participación que tiene que tener Italia en la guerra. Cuando termina la guerra, forma el Partido Nacional Fascista. ¿Para qué? En Italia el Partido Socialista, el Partido Comunista estaba en auge, y era una forma de poder pelear contra esa, digamos, contra esas doctrinas de izquierda. En Italia se forma el Partido Nacional Fascista, y en Alemania aparece el mismo problema, porque se había incrementado, digamos, lo que era el comunismo, lo que era el marxismo, y se crea el Partido Nacional Socialista Obrero. Es el partido nazi. Con la diferencia que del fascismo y del nazismo, que el nazismo era racista y el fascismo era muy estatal. O sea, que lo que predicaba Mussolini era el Estado, digamos, la igualdad entre los obreros y la burguesía, pero con lo que él decía que tenía que tener un orden, y esa burguesía, esos banqueros, esa nobleza, eran lo que piramidalmente iba a ordenar a los obreros y a la sociedad, digamos. Esos son los conceptos que uno tiene en cuanto a estas tres cosas que estamos, o que vamos a hablar, ¿no? O que vamos a debatir. Pablo, ¿estás de acuerdo? ¿Estás en desacuerdo? Con respecto a lo que era el fascismo, el mismo Benito Mussolini no siguió por la senda socialista, en el sentido que no es lo mismo el socialismo de Mussolini que el socialismo de Marx, que era de clase, ¿verdad? Todo quedó tremendamente estatizado y bajo el control del Estado y el sindicato, o sea que la palabra fascismo proviene del sindicato, ¿no? O viceversa, perdón, sindicato de fascismo. En Italia dicen a los sindicatos fascismo o fascio, pero el tema es que Mussolini estatizó, expropió también de varias cosas. En el tema de Hitler,
el nazismo, también el Partido Obrero Alemán, no sé si se puede decir la palabra Hitler, yo le voy a decir bigotito, no sé que te censuren el video, perteneció al Partido Nacional bolchevique alemán. Yo te pasé una captura de pantalla del partido, que tiene la voz de martillo. Y después, obviamente, que perdieron ese intento de revolución y después se pasó del Partido Obrero Alemán y después pasó a llamarse nacionalsocialismo, con una fuerte tendencia que lo que era un socialismo de raza, ¿no? Y ellos consideraban que su nacionalismo, a través del nacionalismo, se llegaba verdaderamente al socialismo, como decía Joseph Goebbels, ¿no? Que solamente se podía llegar al verdadero socialismo a través del nacionalismo. Ese sentimiento de pertenencia de un país, ¿no? Como los italianos era volver a ser como el Imperio Romano, para ellos entraron con el tema de los arios, por ejemplo. Por supuesto que este bigotito expropió un montón de empresas, estaba completamente regularizada toda la economía, incluso la vida social, tenía un sistema en ese sentido bastante socialista también. Fernando, ¿vos no estás de acuerdo de que el fascismo sea una forma de socialismo? No, para nada. Primero que nada, un concepto. Digo, porque fui sindicalista durante 21 años y los sindicatos no nacieron de ningún partido. Los sindicatos son anarquistas. O sea, pretenden ser anarquistas. ¿Ah? Los cuales no son. Pero el anarquismo nació en Italia, ¿ah? Y no bajo ningún... nació muchísimo antes del fascismo, así que imposible digamos que los sindicalistas sean ni fascistas, ni nacionalistas, ni nada por el estilo. Eso, en principio, para dejar en claro lo que representan los sindicalismos, o el sindicalismo. En segunda instancia, yo quiero hablar justamente de una situación que se dio, y vuelvo nuevamente a recalcar lo que pasó en la Guerra Grande, en la Primera Guerra Mundial. Hubieron 3 países que algunos salieron victoriosos, otros no. Y en primera instancia Rusia entra a la guerra en el año 1914, entra a la guerra como monarquía, con el zarismo. Y sale de la guerra, porque la revolución marxista, comunista mejor dicho, fue en el año 1917, y sale de la guerra siendo comunista. Eso por el lado de Rusia. Por el lado de Italia, era un poco lo que conversábamos y lo que decía anteriormente, ¿ah? De cómo se dieron los hechos históricos para que se fundara el Partido Nacional Fascista. Por eso es que no estoy de acuerdo con lo que dice Pablo. En cuanto a la definición que da el nazismo, digo, o mejor dicho, lo que se entiende él sobre el nazismo, también es, digamos, del Partido Obrero Nacional Socialista. Pero, ¿qué pasa? Todas las doctrinas, tanto el liberalismo como los libertarios, como el marxismo, como el comunismo, como el socialismo, como el nazismo, todos son doctrinas totalitarias, todas. Y queda demostrado, cuando se habla del liberalismo, queda demostrado que es una doctrina totalitaria. Y sobre todo, cuando se habla de libertario, el libertario es una doctrina que no precisamente es libertad, la palabra de... ¿cómo se dice? No deriva, el libertario no deriva de la palabra libertad. ¿Ah? Eso es un concepto que también tenemos que tener en cuenta. Estaba hablando de las 3, digamos, de los 3 países que habían salido en aquel entonces de la guerra. El segundo país, justamente de Italia, que era un poco lo que yo explicaba en cuanto a cómo nace el Partido Nacional Fascista. Y el tercer país fue Alemania. Alemania tuvo que cargar sobre sus hombros toda la deuda de la guerra. Por lo tanto, se sumergió en una crisis social muy importante. ¿Ah? Y ahí vuelvo otra vez al concepto que decía anteriormente. Debido a esa crisis importante que tuvo Alemania, es que el comunismo, o el socialismo, mejor dicho, comenzó a tener auge en Alemania. ¿Cómo se frenaba
Bueno, la forma de frenar ese auge socialista en Europa, tanto en Italia como en Alemania, fue crear esos partidos que le iban a dar lucha en este caso a los socialistas o comunistas. Y acá tenemos que realzar, digamos, el concepto de lo que quiere decir nacionalista. Porque ese concepto de nacionalismo es lo que diferencia lo que es la doctrina marxista a lo que son las doctrinas fascistas y nazistas. ¿Ah? Entonces los conceptos, el concepto nacionalista, si bien todas esas doctrinas en ese momento se usaban, digamos, buscaban el bienestar común de la sociedad, ¿ah? Unos hacían hincapié en llegar al poder por medio del socialismo y luego de esa fase, por medio del comunismo, a la dictadura del proletariado, y otros lo que pretendían era, como el fascismo y el nazismo, era mantener la burguesía, los banqueros y la nobleza a cargo de todo. Por eso es que el nacionalismo se agarra de conceptos comunes a toda la sociedad, como eran aquellos que podía ser un himno, como podía ser los héroes de batallas. Bueno, en base a eso se crea el nacionalismo, ¿ah? Que hoy por hoy acá en Uruguay, por ejemplo, para llevarlo a un ejemplo claro, es Manini Río. ¿Ah? Eso es un ejemplo de fascismo. Es puro fascismo, ¿ah? Donde se crea hablan de que el pueblo, le quieren llegar al pueblo de una forma, actúan de otra, y los intereses que persigue, en este caso Cabildo Abierto, ¿ah? Son otros. Entonces, el concepto de fascismo acá en Uruguay es Cabildo Abierto. Entonces, básicamente, el nacionalismo pasó a ser ultraderecha. ¿Ah? Que por eso es que no tiene sus puntos de encuentro, por decirlo de alguna forma, porque los dos están buscando el bienestar de la sociedad, pero unos realzan el nacionalismo que es propio de cada lugar o de cada país, y lo que hacía el socialismo, ¿ah? Era equiparar a la clase trabajadora, a la clase proletaria, ¿ah? Equipararla o querer tomar el poder. Entonces, los conceptos son totalmente distintos de lo que es el marxismo con socialismo y comunismo, y lo que es el fascismo nacionalista con el movimiento nazi nacionalista. Bien, yo te quiero hacer una pregunta y después le doy la palabra a Sergio, que está con la mano levantada. A ver, porque hay que tener una cosa en cuenta. El socialismo en realidad no se crea con Marx, ¿verdad? O sea, viene de antes. De hecho, lo que mismo Marx llamó socialistas utópicos, o sea, estaban ya de antes de Marx. Entonces, teniendo en cuenta que socialismo ya tenía un significado incluso antes de que Marx planteara las ideas del comunismo, de que el socialismo era esa etapa intermedia para llegar al comunismo, ya venía de antes este concepto de socialismo. Y teniendo en cuenta que Goebbels, creo que era el ministro de propaganda de los nazis, él decía que había que acabar con el marxismo porque los verdaderos socialistas eran ellos. Eso era lo que decía él, ¿no? Claro, porque vos me dijiste, bueno, que el socialismo era la etapa intermedia para llegar al comunismo por lo que había planteado Marx. ¿Tá? Pero ¿en qué consiste esa etapa intermedia? O sea, ¿qué características podemos definir esa etapa intermedia como para saber si el fascismo o cualquier otra doctrina era socialismo o no? ¿No? Porque dicho por el mismo ministro de propaganda de los nazis, él se consideraba socialista. ¿Vos creés que estaba equivocado? No, yo no creo que estaba equivocado. Yo no creo que estaba equivocado. Yo digo que el socialismo que él perseguía no es el socialismo marxista. Ah, bueno, está. Son dos cosas distintas. Ah, bueno, está. Pero... el socialismo que él, por eso dije que todas estas doctrinas son totalitarias, todas. Entonces digo, el socialismo que perseguía Goebbels, ¿ah? Era nacionalista, era o sea, lo que buscaban ellos era que se mantuviera la burguesía en el poder, los bancarios, todo el poder de un país se iba a mantener. ¿Ah? Lo que se le iba a dar
a los plebeyos, por decirlo de alguna forma, a la sociedad, ¿ah? Que va a ser las mejoras sustanciales de una sociedad. Sí, sí. Pero la forma de llegar era totalmente distinta. ¿Ah? Tenés razón, hay una cosa que es clara, digo, no nace con Marx el socialismo. El socialismo es un poco anterior, no mucho, pero sí un poco anterior. En eso estamos de acuerdo. Digo, pero las vías de llegar al poder son totalmente distintas. Cuando hablamos del socialismo marxista, digamos, ¿ah? El socialismo marxista lo que hacía, lo que pretendía era que ese socialismo entrar al Parlamento burgués, ¿ah? Pelear de ahí adentro las mejoras sociales que se pretendían, y luego de una etapa de poder lograr una cantidad de cosas, pasar justamente a la parte de lo que era el comunismo, o sea, la comunidad. ¿Ah? El poder del pueblo real. Por eso digo que tanto Rusia como Cuba no terminaron el proceso, ¿ah? De realmente, y se transformaron en dictadura. ¿Ah? No tanto con Lenin, sino con Stalin. Fue una dictadura como con Castro fue una dictadura. ¿Por qué? Porque quedó a medio camino esa transformación socialista hacia el poder. No sé si quedó más o menos claro. Sí, quedó clarísimo. Pero entonces, digo, podemos llegar a un acuerdo de que tanto el fascismo como el socialismo, perdón, el fascismo como el nazismo, sí eran socialismo. Lo que pasa es que es otro tipo de socialismo distinto, no el marxista. ¿Estamos de acuerdo ahí? Nacionalistas, son nacionalistas. Socialismo nacionalista, porque bueno, justamente ellos se llamaban. Y los medios de llegar son distintos. Por supuesto, muy bien. Sergio. Yo quería aclarar por definición de fascismo, ¿no? Que fascismo se denomina a toda aquella sociedad tomada por la fuerza militar, ¿no? O organizada de manera militar, bajo un régimen, ¿verdad? Sin importar, que trata de mantener la sociedad de manera orgánica, ¿no? Bajo una idea, puede ser una idea de derecha, de izquierda, liberal, socialista, ¿se entiende? Son militares que toman el poder y mediante ese poder imponen el sistema que se va a aplicar a la fuerza, o sea, a rajatabla, ¿verdad? O sea, esa es la definición de fascismo, ¿verdad? O sea, no importa ponerle Pinochet y Fidel Castro, no tiene diferencia. Son fascistas. Ahora, que sea un fascismo de derecha, un fascismo de izquierda, ahí hay diferencia, pero no deja de ser fascismo. El fascismo de Italia, de Mussolini, con el fascismo de Hitler, son capaz que tienen algún tinte diferente, pero es fascismo porque es un grupo de militares que toman mediante la fuerza el poder para hacer cumplir su doctrina, su idea, ¿no? Al menos por definición es eso. Después tenemos la definición de socialismo. Que socialismo vendría a ser lo que tienen todos en común, es que buscan la igualdad y equidad política, económica y social. Eso es lo que busca el socialismo, ¿no? Puede ser socialismo de izquierda, de derecha, básicamente, orgánicamente, el socialismo se caracteriza por eso. Tratar de buscar la igualdad, la equidad, ¿no? Política, económica y social, bajo el Estado, ¿no? O sea, bajo la norma del Estado. Es decir, el Estado se encarga de la economía hasta lo que se le canta, ¿entendés? Tiene que ser todo organizado mediante el Estado. Eso es el socialismo, que es que básicamente es lo que vivimos si por definición es un socialismo, hoy en día se podría determinar por definición de que se vive en un socialismo, sin importar el tinte, si es de izquierda, si es de derecha, si es de centro, si es de que sea. ¿Por qué? Porque el Estado organiza la salud, el Estado organiza la economía, el Estado organiza la sociedad, el Estado organiza, o sea, definitivamente todo. Entonces, por definición, se podría constatar de que hoy en día las sociedades que no son, vamos a decir, hasta también se podría decir que son socialistas, hasta la fascista, porque está todo bajo el orden del Estado reglamentado. Entonces, socialismo podría ser cualquier tipo de forma de gobierno que exista, porque eso siempre va a tener un orden dictaminado por el Estado, por la dictadura o por lo que sea. Al menos por la definición puedo tomar ese punto, ¿no? Como que es más genérico. Pueden haber ciertas diferencias, pero si
por definición me está diciendo que el socialismo es una doctrina política, filosófica, económica y social organizada bajo la tutela del Estado, yo entonces por definición puedo decir, bueno, hoy Uruguay vive en un socialismo, ponele. Porque el Estado organiza todo, hace todo lo que me está diciendo lo que hace un socialismo, lo que hace el socialismo. En Cuba, ¿qué pasa? Es lo mismo, una dictadura, pero está siendo también organizada la sociedad, la economía y todo mediante el Estado. Por definición, creo que todos los ingredientes tienden a dar los mismos resultados. Sean más de izquierda, más de derecha, más de centro, como que somos todos, vivimos en un Estado socialista. Bien. Pablo, ¿estás de acuerdo con lo que dijo Sergio? De que podría decirse socialismo a prácticamente cualquier forma de gobierno, porque, o sea, de cierta forma, si hay un Estado, ese Estado sí o sí, hay ciertas cosas de las que se va a encargar sí o sí, te guste o no te guste, ¿no? La seguridad, la justicia, la defensa, la impresión de dinero, y muchas veces, o casi siempre, la salud, en las calles, bueno, ¿entendés así de la misma forma que entiende Sergio, de que casi toda forma de gobierno se puede considerar de cierta forma socialista, en mayor o menor grado? Hoy me hiciste acordar cuando estabas hablando de que el socialismo es, antes de Marx, obviamente, fue el compañero de Marx. Engels llamaba al primer socialista, el embrión del socialismo, a este francés del siglo XVIII, como es Simons, Saint-Simons. No sé cuánto. Saint-Simons, creo que. Saint-Simons, claro. Él decía que era el embrión del socialismo. El socialismo del siglo XVIII ya hablaba de que el socialismo per se era la toma de los medios de producción bajo el Estado, ¿no? Que el Estado organizaba y controlaba los medios de producción. Es lo que estamos hablando ahora. Obviamente que después surgieron diferentes variantes, pero sí, en definitiva, todos estaban bajo el Estado. En el Tercer Reich era alevoso todo dentro del Estado, porque si ibas había los clubes de coros, o sea, lo que era los clubes de aprender a cantar, tenía que estar regulado por el Estado, desde eso a todo. Todo estaba regulado por el Estado, los banqueros, todo estaba pasado por el Estado. Hubo banqueros que terminaron en campo de concentración, empresarios alemanes que al principio apoyaron a Hitler para su sistema económico, que no, más que nada el Partido Nacional Socialista tuvo muchas donaciones y los discursos de Hitler se cobraban entradas y todo eso para bancar. Pero tenía de todo bajo el Estado, incluso comentan mismo los alemanes que ya no se podía tener un club de bochas porque venía el Estado y te lo regulaba, ¿viste? Era una cosa, todo estaba bajo el Estado. Incluso Mussolini, hablando del fascismo italiano, todo dentro del Estado, nada fuera del Estado, todo en el Estado, ¿no? Giovanni Gentile, que fue el filósofo del fascismo, decía, hablando de la corporación como cuerpo, decía que el Estado era el cuerpo, perdón, el pueblo era el cuerpo y el Estado era el espíritu, ¿no? Y agregaba Mussolini que bueno, que uno era lo uno y también era lo otro, ¿viste? Era un fanatismo con el Estado que superaba lo que nunca antes se había visto de esa manera, tener al Estado como un dios, ¿no? Que se hacía cargo de todo. O sea, como lo que dice Sergio, la definición de socialismo bien marcada es eso, el Estado al control de todo, pero no solo de lo económico, sino de la vida de los ciudadanos también. Por ejemplo, en la Unión Soviética tú no tenías casa y si te ibas a mudar, te enamorabas de una chica y te querías juntar con ella, tenías que pedir permiso a los encargados de esa sección. Por una anécdota, ¿no? De que dentro del socialismo realmente no tenés libertad, o sea, no tienes la libertad individual. ¿Se entiende lo que voy? Sí, se entiende. Fernando. Sí, digo, yo estaba escuchando lo que decía Sergio, digo, vuelvo a lo mismo. El fascismo y el nazismo es ultraderecha. Por lo tanto, por medio de los ejércitos, sí, estamos de acuerdo que llegan a esos poderes. ¿Ah? Ahora, las formas de uno y otro son totalmente distintas. En eso no podemos estar de acuerdo. Eso es básico, digamos. Por algo nacen las camisas negras en Italia y por eso nacen las camisas pardas en Alemania. ¿Y qué era lo que hacían las camisas pardas en Alemania? Reprimían al comunismo. ¿Y qué hacían las camisas negras en el Estado fascista? Reprimían al comunismo. Por lo tanto,
Ahí está la diferencia y ahí está donde yo hago hincapié en el nacionalismo, y por eso son distintas. Por eso la ideología de una y otra son distintas, más allá de que tengan puntos en común. Eso es innegable. Ahora, evidentemente, que el que haya leído un poco Marx en todos sus libros y que se ha traducido, de 60 libros se han traducido nada más que 40 del ideario marxista. ¿Ah? Entonces, que lea Marx desde un punto de vista distinto a lo que conocemos, que lo conocemos a Marx por el comunismo, pero el que lea Marx desde otro punto de vista, ¿ah? Conocemos a Marx por el manifiesto comunista, pero no por la idea marxista. Marx en ningún momento, digamos que hace predominar la fuerza, digamos. Sí el intelecto, sí la forma de llegar a la idea final por medio de por medio intelectual. Entonces digo, hay cosas, digo que, o sea, la definición, no sé, de Sergio, que hablaba de que todo era fascismo y que todo vivíamos en socialismo, no. Lo que sí se ha logrado, por ejemplo, para venir al Uruguay, para traerlo a tierra, ¿ah? Son leyes socialistas. Y esas leyes socialistas, si viene cualquier presidente, son difíciles de sacar. Por ejemplo, que el Estado actúe sobre la educación, que el Estado actúe sobre la salud, y que el Estado nos dé justicia. Esas son cosas primordiales y son conseguidas por parte del socialismo. ¿Ah? Porque Valle era socialista. Valle en su momento era socialista. No, pero digo que igual que por definición, digo, hasta las monarquías, si se quiere, eran socialistas, porque cumplen los mismos requisitos, o sea, organizan la economía, la sociedad, organizan todo. Entonces, por definición, hasta mismo la monarquía podría ser considerada por definición socialista, porque no importa el modelo a seguir, si es un modelo capitalista, si es un modelo comunista, si es un modelo... Claro, ¿no? Yo a lo que voy es lo que dice la definición. La definición dice que es una doctrina, el socialismo es una doctrina filosófica en la cual se le da la autoridad a un Estado para organizar la salud, la equidad, la igualdad y todas esas cosas, sí, mediante el Estado. O sea que el Estado organiza todo, ¿verdad? Entonces, a lo que voy, ¿qué Estado no organiza todo? Ahora, el problema es que en la definición no aclara lo que en esa definición que estás dando vos, que estás leyendo ahí, lo que no aclara es que el pueblo es el que decide. ¿Ah? En el socialismo, el pueblo es el que decide. No un monarca y no la clase burguesa. Ahí está la diferencia. Por eso hablaba hoy que el socialismo es la transición hacia la fase primaria antes de llegar al comunismo. ¿Ah? Que por vía parlamentaria, ¿ah? Logra los pasos correspondientes para poder llegar a la dictadura del proletariado. Todas son dictaduras, de derecha, de ultraderecha, un monarca dictador, ¿ah? Y en este caso, el socialismo, visto desde el punto de vista, nuevamente reitero, estalinista o de Cuba, es una dictadura. Yo creo que el concepto, todavía no se ha agarrado el concepto de nacionalista. Ese es el concepto que tenemos que traer a tierra, lo que es nacionalismo. A partir de ahí se podrán ver las diferencias que hay entre la dictadura del proletariado y la dictadura burguesa, que es el nacionalismo. ¿Ah? Digo, lo otro, digamos, de la forma que se instrumente, y sí, hay muchas formas de instrumentar, hay muchos presupuestos de por medio que hacen a que el Estado sea de una forma o de otra. Y eso es en base a lo que se hacen las cámaras parlamentarias. ¿Ah? Evidentemente que si gana un socialista, un presupuesto de un país va a ser mucho más social de que si gana una derecha. Y a la vista está lo que se está viviendo en Uruguay. ¿Ah? Un gobierno de derecha que su presupuesto al único que salva es el empresario. ¿Ah? Y eso es lo que los libertarios, por ejemplo, defienden, al empresario. Después, no se habla de igualdad, no se habla de equidad,
cada uno por su lado, cada uno individualista, cada uno que haga lo que quiera, cada uno se desarrolla más o menos. Es la política que llegó hasta el día de hoy Estados Unidos. Por eso tiene 40 millones de indigentes más otro tanto de pobres. ¿Ah? Entonces, cuando liberás el mercado sin una regulación del Estado, lográs este tipo de cosas. ¿Ah? De que haya más pobres y menos posibilidades de igualdad. ¿Ya? El Estado entonces para vos es necesario. Por supuesto, que regule todo. O que regule la gran parte de cosas, una de las mayores partes de las cosas. Porque si vos dejás liberado al mercado, a la vista está. Pero el mercado, o sea, que liberado, ¿a qué llamas liberado? Porque básicamente yo para tener una empresa me piden una cantidad de protocolo y me cobran una cantidad de impuestos para tener una empresa. Hasta mismo, bueno, para ser un poco más lógico, le cobran impuestos hasta los pobres. Entonces, no le veo la lógica a lo que es la ayuda del Estado socialista. Porque por lo que se ve, desde los comunistas que hemos tenido acá en Uruguay, por ejemplo, se le aumentaban los impuestos a los empresarios y los empresarios, esos impuestos que aumentaban hacían aumentar el valor del producto, que en definitiva quienes consumían eso éramos nosotros los pobres que pagábamos esos impuestos. Entonces como que es medio contraproducente decir que ayudar, que en realidad no nos ayuda. Es medio como contradictorio. Decir que es necesario, que tienen que organizar, porque hasta mismo lo que vos decís que son liberales, organizan la economía, la organizan y le dan ciertas pautas y beneficios a ciertas empresas y a otras no, que esto lo hacen todos los políticos, tanto de izquierda y de derecha, ¿no? Que generan las corporaciones. Es como en Estados Unidos, por ejemplo, son puras corporaciones. ¿Dónde está la libertad? Las corporaciones le pagan al Estado para que invadan un país para ellos poder negociar en ese país, o sea, es una corporación. No hay una libertad ahí. La libertad económica yace en como vos, la Feria Tristán Narvaja es un claro ejemplo de libertad económica, por ejemplo, donde la gente comercializa, compra y vende al precio, negocian los precios, porque ahí no hay ningún tipo de regulación. La Feria Tristán Narvaja es un claro ejemplo de libre mercado, por ejemplo, porque cada uno vende su cachivache ahí, su cosa, al precio que venga, ¿viste? Al precio que esté, y hasta muchas veces se negocia, llorás un poco y te bajan el precio y ahí va. Eso es un libre mercado. Ahora, cuando hay regulaciones no hay libre, porque ahí ya deja de ser libre, hay coacción. Es lo mismo, ¿no? Yo tengo un producto que me vale 100 pesos, ¿no? Y resulta que para transformar esa taza, ¿no? Desde que sale la materia prima hasta que se transforma en la taza, cada proceso tiene impuesto involucrado, entonces el valor de la taza aumenta. Entonces, es decir, que cuando hay impuesto, porque hay un Estado que regula, resulta que el valor de los productos tienden a ser más alto. Entonces, habiendo un Estado que regula, el Estado mismo está generando un mal. Es como la salud, por ejemplo. La salud, sí, bueno, hay que cobrar impuestos para la salud, bárbaro. Yo pago los impuestos de la salud, voy a salud pública y cuando voy me atienden como el culo. Entonces, es decir, ¿de qué me sirve a mí que me estén cobrando impuestos para que me estén atendiendo como si fuera un perro, un bicho de granja? Ahora, cuando yo salgo a la calle, porque yo pago la seguridad pública, yo pago y según mi facha es como me va a tratar el policía. Entonces, es decir, yo, porque soy un mendigo, porque soy un desprolijo, ¿no? Me visto como se me canta y resulta que viene el policía y me habla como si fuera cualquier cosa, ¿me entendés? Cuando en realidad yo le estoy pagando el sueldo. Es decir, le estoy pagando para que me maltrate. Entonces, es como medio contraproducente, antiintuitivo, decir que voy a pagar para que me maltraten. Es como si tengas deseos sadomasoquistas y le pagues a alguien para que te golpee y te maltrate y te excita. A mí no. Entonces, es decir, a lo que voy es eso, todos los estados, más allá de derecha e izquierda, son regulables, o sea, regulan la economía, regulan la sociedad, como ha pasado en la pandemia, ¿verdad? Que han regulado y han trancado todo, ¿se entiende? Han matado al mundo, ¿me entendés? De hambre, de sed, de frío, de calor, de todo, han jodido, ¿verdad? Por una enfermedad que tenía una tasa de letalidad de 0,21% de tasa de letalidad, a un 0,52% según la OMS, ¿se entiende? Cerraron todo, ¿entendés? Y nos cagamos mucho, ¿entendés? Laburantes, que quedamos sin laburo, ¿verdad? Y eso no se ve. ¿Por qué? Porque hay un Estado que regula y controla y mete la fuerza policial, mete la presión económica pagando multas, cobrando multas, ¿entendés? Entonces, es decir, eso, por algo, bueno, soy anarquista, ¿no?
Prefiero la libertad individual por encima de cualquier cosa. Prefiero la voluntad del individuo de elegir con quién conversar, con quién sentarse, con quién comercializar, con quién hacer negocio. Creo que eso, por eso me llevo bien con los libertarios, porque tienen una postura, ¿no?, de anarcocapitalista que son voluntarias. Ellos no te obligan, como ni yo obligo a ellos, a mi sistema. Creo que sería lo mejor, hasta mismo para nosotros mismos con ideas estatistas, ¿no? De uno vivir reprimido por el otro y que cada uno elija lo que quiere en el modelo en que quiera vivir. Me llegar siempre en una pelea entre qué es mejor y qué es peor. Creo que lo que es mejor es lo que es mejor para vos, lo que es mejor para mí. Vos sabés lo que es mejor para vos, yo sé lo que es mejor para mí. Entonces creo que la mejor decisión es la que puede tomar el individuo. Usted sabe lo que es mejor para usted. Yo no sé lo que es mejor para usted. Vos sabés lo que es mejor para mí. Solo yo sé lo que es mejor para mí. Puedo estar equivocado o no, bueno, tengo que aprender. Eso forma parte de ser adulto, ¿no? Pero lo que es eso. Que siempre pasa lo mismo. Que un sistema siempre es mejor que otro. Para uno sí, para el socialista mejor el socialismo, para el comunista mejor el comunismo, porque eso depende de los intereses de cada uno. Entonces, si yo soy una persona de bajos recursos, ¿no?, o soy un trabajador que trabaja al negro y tengo un empresario que me maltrata, lógicamente que voy a tener postura de izquierda y voy a tener un Estado que lo reprima, que le saque para que me den a mí, ¿entendés? Entonces yo puedo entender todo, puedo entender el que trabaja, el empresario que evade impuestos porque no tiene por qué estar pagando, ¿entendés?, una cantidad de cosas y una cantidad de absurdo que el Estado cobra. Y también yo entiendo que son intereses, porque lo que mueve a las personas son los intereses, tanto emocionales como materiales. Uno tiene amigos porque se siente bien con ellos. Uno conversa y toma mate con amigos, no con enemigos, porque me interesa. Entonces los intereses mueven a los seres vivos, en general. El león le mueve tener relaciones con la hembra para reproducirse, son intereses. Comer es un interés, socializar es un interés. Entonces, es decir, forma parte de la naturaleza humana. Entonces, dejar que el Estado nos expropie nuestra naturaleza es como negar nuestra naturaleza, nuestra existencia. Lo dejo por ahí porque si no me pongo muy filosófico y profundo y me voy a poner a llorar. Muchas gracias, Sergio. Después de la participación coloquial de Sergio, que estuvo muy buena, por cierto, comparto muchas cosas con él. Yo filosóficamente también soy acá, así que no, el concepto, una cosa que hay que aclarar por el tema de la famosa extrema derecha y eso, sabiendo que Mussolini, Hitler venían de partidos de izquierda, eso es algo que está documentado, hasta en sus tumbas dice yo soy socialista, pero hay una cosa clara que hay que entender. Capitalismo no hay propiedad privada. Si no hay propiedad privada, ya no hay capitalismo, ¿no? Entonces todos estos regímenes, como tanto el de Mussolini como el de Tito, toda la propiedad privada pasó a estar en manos del Estado, regulada por el Estado. Es un concepto de izquierda. Eso es algo que tenemos que entenderlo, eso. O sea, yo entiendo que por ahí la gente no le guste Hitler y digan que es de extrema derecha porque el tipo fue un tipo, yo le digo que estaba loco, que era un sádico, porque terminó haciendo cualquier cosa con su racismo, mató a un montón de gente, entonces su propaganda no es buena, ¿me entiendes? Entonces, claro, todo el mundo, nadie quiere tener que ver con él. Pero las expropiaciones que tuvo, precios regulados, todo regulado, la economía por completo, y eso es un concepto que es de la izquierda, no es de la derecha. Y no estoy defendiendo a la derecha porque a mí no me interesa para nada ni la derecha, pero sí lo considero que era de un lado más que nada de izquierda que de derecha, por todo la parte económica y la parte social, ¿no? Aparte, no solamente las expropiaciones que se hicieron, bueno, como decía, los banqueros al principio más o menos, pero después terminaron en campos de concentración, todo lo que era privado terminó en manos del Estado, regulado por el Estado, hasta los sueldos, con los controles de sueldos, todo controlado por el Estado. La economía de una fábrica toda controlada por el Estado, expropiada también. La tierra, expropiada también. Otra cosa también que se hizo fue, cuando se habla de la revolución agrícola, no hicieron la reforma agraria. Su reforma no, pero todo terminaba en manos del colectivo. Entonces, evidentemente que toda esa forma de entender la economía, de entender la sociedad, es la forma de regularizarlo bajo el Estado, y sabiendo que el concepto de propiedad privada quedó abolido por completo, obviamente los impuestos a los ricos los perjudicó un montón también, y las subvenciones a las clases menos favorecidas fueron tremendas. Te daban plata hasta para comprar muebles, la educación pasó a ser parte del Estado,
ibas a cazar, te daban plata, ¿viste? Eso no me parece muy de derecha ni que tampoco vaya de acuerdo a la propiedad privada. Ojo que voy a hacer una aclaración, porque también que Estado fascista de derecha, que se podría tomar fascista de derecha, fue lo que tuvimos en Latinoamérica en la época de la dictadura militar. Empezando lo que es el que implementó la de los Chicago Boys, que fue de Chile, con Pinochet, aclarando eso. Porque hay cantidad de lambemiembros por ahí que andan que venerando un dictador, ¿no? Que dicen ser una cosa y resulta que veneran, porque para mí, tanto Pinochet y Fidel Castro son cortados con la misma tijera. O sea, para mí no hay diferencia. No, porque uno daba más y el otro no, es lo mismo. Vos estás imponiendo mediante la fuerza o tu ideología. No, eso no está bueno. Vos no tenés que imponer nada. Vos tenés que desaparecer de ahí. Entonces, es decir, aclarar eso, que sí existe fascismo de derecha. El fascismo que estamos hablando es el fascismo claramente con un mercantilismo como el de Hitler, que tenía, lógicamente, tenía una sociedad organizada en el cual los que comercializaban con el Estado, y el Estado era el que regulaba la mercancía y eso. ¿Entendés? O sea, como que había un trabajo en simultáneo con el Estado y el empresario. Porque cantidad de empresarios en la Alemania nazi hicieron millones, se forraron trabajando para el Estado. Entonces, es decir, muchos se jodieron, pero muchos se beneficiaron a full. Entonces, Hitler entendía la economía, sabía que no se podía pelear con el que hacía plata, pero sí, querías trabajar en Alemania, tenías que estar bajo los estándares de Alemania. Estricto, extra regulado, o si no, tipo, te tomabas metías el oro en donde te entrara y te ibas para otro lado. Que fue lo que muchos han hecho, tanto judíos como alemanes como rumanos, ponele de que quiera, que se fueron a comercializar y a abrir negocio en otros países porque era mucha regulación la que había. Si no estabas alineado con el partido, o sea, como que para ser mal y pronto, eras amigo del partido, tenías todos los beneficios que podías tener, y si tenías una visión media distinta, como que te tenías que volar porque te iban a robar todo. Sí, aunque podías tener, al principio se les dio vida, pero después terminar mucho en campo de concentración. Al principio, después, más adelante, date cuenta que si vos eras empresario, era como que te sentaste ahí que nosotros mandamos. Lo que era sueldo, no podías despedir a nadie, o sea, estabas ahí. Incluso lo que se producía lo decidía el Estado, cuánto ibas a pagar lo decidía el Estado, o sea, era el dueño de tu fábrica, era el Estado, ¿viste? Era una cosa por demás aquello. Otra cosa que quería aclarar, el hecho de los nacionalismos, por ejemplo, existe el nacionalismo bolchevique rumano, que era el de Chauchovsky, el nacional bolchevismo ruso, el nacional bolchevismo, no confundir con el nacional bolchevismo con el comunista, ¿no? Es otro, el nacional bolchevismo ruso. Siempre ha habido diferentes tipos de nacionalismo, ¿no? Por eso va a ser de extrema derecha, simplemente es una identidad que tienen los partidos, de lo que ellos mismos decían, ¿no? Tanto los nazis como los fascistas, era lo que los unía como pueblo, como cuerpo, como identidad. Por lo que decía vos, estaba con los arios y que todos somos uno, y estaba el otro con lo que quería llegar a la gloria del Imperio Romano y que todos somos romanos y que vamos a alcanzar eso. Ese sentido de patriotismo, entre comillas, por decirlo de alguna manera. Excelente, Pablo. Fernando, ¿podés contestarle a Pablo o a Sergio? Digo, a ver, yo me voy a seguir a lo que habíamos hablado, digo, de las definiciones de cada una de las cosas, ¿no? Digo, no voy a hacer interpretaciones, digamos, personales, digo, porque en definitiva estaría dando una opinión particular y dejaría de lado, digamos, lo que tenemos o lo que estamos debatiendo acá, ¿no? Que son las doctrinas y de cómo llegaron, cómo se formaron, y cada una qué es lo que persigue, y cada una de qué forma llega al poder. Está claro, digo, para Sergio, ¿no? Digo, está claro que el Estado creo que tiene un montón de falencias. Eso nadie lo deja de reconocer.
los estados tienen un montón de falencias. Evidentemente que hoy por hoy también gozamos de la libertad que Sergio me decía. Yo hoy elijo con quién tomar mate, elijo con quién hablar, elijo, por ejemplo, no conozco a ninguna de las 3 personas que tengo frente mío, y elegí estar acá. Digo, eso es libertad. Digo, por eso es que creo, se puede mejorar, todo es mejorable. Todo es mejorable. Desde el Estado hasta los trabajadores, pasando por un sinfín de cosas, todo es mejorable. No hay un Estado en el mundo, ¿ah?, que haya llegado a la perfección social. No, es mentira, no hay ninguno. ¿Ah? Lo que sí, hay países mucho más adelantados que otros, en cuanto a lo social. ¿Ah? Sobre todo las sociales democracias han avanzado mucho más que cualquier otro, en el aspecto social, mucho más que cualquier otro sistema político. Basta nombrar Suecia, Finlandia, Noruega, todos sociales demócratas que han llegado a una estabilidad social y a una cantidad de bienestar en cuanto a la sociedad, que en otros países no existe. Ni siquiera en otro país, Alemania, por ejemplo, que estamos hablando de Hitler y todo lo otro, ha conseguido una cantidad de avances en la época de la socialdemocracia. Y por eso hoy decía yo que la socialdemocracia instala ciertos beneficios y el gobernante que viene, sea de ultraderecha, de derecha, de centro derecha, de centro izquierda, de ultraizquierda, esos beneficios que consigue un gobierno anterior no los toca. Pasa en Uruguay. ¿Quién toca la educación? ¿Quién toca la salud? Nadie. Digo, porque es algo que está sumido en la persona, en la sociedad, ¿ah? Y es muy difícil que venga un gobierno de derecha como es el de la calle a tocar radicalmente la educación o a tocar radicalmente la salud. Sí, lo que hace es hacer intervenciones dentro del Estado para que esa salud, esa educación, ¿ah?, sea mucho más o mucho menos, digamos, al no tener presupuestos que puedan sostener, ¿ah?, es una forma de querer terciarizar, en definitiva, ¿ah?, tanto la salud como la educación. Y esos son 2 aspectos nada más. Después podemos llegar a hablar de una cantidad de aspectos que ha hecho este gobierno con la famosa LUC, ¿ah?, que nos va en pos de la libertad, ¿cómo era que le decía el degenerado la libertad responsable, la libertad responsable. Se llenó la boca de la libertad responsable y la LUC lo que hizo fue cercenar la libertad de los individuos. ¿Ah? De una u otra forma la cercenó. Por lo tanto, el discurso de la derecha, que es ese, de la libertad personal y la libertad responsable, es toda una falacia, es toda una mentira. ¿Ah? Ahora, volviendo a lo que era o a lo que es el Estado, y bueno, si todos los estados, en eso podemos coincidir, digo, regulan en mayor o menor medida la vida de los individuos. También debo decir, y acá no se salva ningún gobierno, culpa de ciertos gobiernos, o de todos los gobiernos que han habido, ¿ah?, pero sobre todo los que de una forma u otra han firmado contratos secretos, ¿ah?, y de cierta forma han vendido parte de la soberanía del Uruguay, eso sí también está mal. Y eso es un patrimonio de la izquierda como la derecha. Evidentemente, lo que el pueblo, lo que nosotros tenemos que hacer, justamente, es poder visualizarlo, es poder llevarlo a debate, es poder dar nuestras razones y es poder luchar contra todo ese tipo de contratos y de cosas que se están haciendo por fuera de lo que es de la sociedad. Yo creo que hemos coincidido muy poco, pero creo que dejo en claro la posición de las definiciones
en cuanto a cuando hablamos de nacionalsocialismo, cuando hablamos de nacionalfascismo, y cuando hablamos de izquierda, comunismo y socialismo. Eso creo que es lo que tiene que quedar en claro y bueno, en ciertos aspectos, digo, a nivel personal, digo, no vale la pena discutirlo acá, ¿no? Digo, por el simple hecho de lo que estamos haciendo acá, discutir doctrina. Y buscando con este tipo de encuentros, con este tipo de intercambios, buscar una sociedad mejor, una sociedad pensante, una sociedad crítica, una sociedad de pensamiento crítico, que era un poco lo que Marx decía, que habíamos perdido el pensamiento crítico, y poder desarrollar todo este tipo de inquietudes que tiene la sociedad y sobre todo nosotros, ¿no? Sí, yo lo que quería aclarar de que como estaban hablando de ideologías y de doctrina, lo único que yo hice fue ponerlas a todas bajo el mismo, o sea, bajo la misma lupa, ¿no? O sea, que tienen todas sus falencias y son todas que no pueden llegar a abarcar nunca la necesidad del ser humano. Entonces, como dije en un comienzo, o sea, discutir a veces por cuál es mejor es simplemente de subjetividad, o sea, para mí es mejor esta, para otro mejor otra, porque cubre la necesidad de uno y cubre la necesidad de otro, pero no por eso quiere decir que sea mala para uno o para otro. O sea, capaz que la que es buena para mí es mala para otro, porque eso es lo que hace el Estado. Lo que genera el Estado es que le saca a uno para darle a otro. Cuando le da al empresario, le saca al trabajador, y cuando le saca al trabajador, le da al trabajador, le saca al empresario. Es un tema de que tiene que sufrir alguien, o sea, no se puede llegar a una paz. Entonces siempre vos tenés que estar de un lado o del otro. Y como dijiste vos, que estoy totalmente de acuerdo, hay que ser crítico. Y si vamos a hablar de doctrina ya como que le saca la crítica, porque doctrina viene a adoctrinar, viene de nada, o sea, pensamiento crítico cero. Entonces, o sea, doctrina viene de lavaje de cerebro, ¿no? Viene de religión. La religión es una doctrina, ¿no? Entonces, como que hablar de doctrina y hablar de pensamiento crítico es como son antagonistas, son un dogma y un pensamiento crítico son opuestos. Entonces, es decir, por eso es que está bueno criticar el dogma, criticar la ideología, criticar esas cosas. Creo que por ahí vienen los tiros, me parece, que sería lo correcto. Porque hay que preservar siempre el pensamiento crítico por encima de la doctrina, porque la doctrina es lo que está mal. Claro, por eso que yo me abstuve de opinar en cuanto a los temas personalmente. Lo que sí digo, que las doctrinas son doctrinas y se tratan como tales. El pensamiento crítico es decir, bueno, a ver, el socialismo me sirve, el comunismo me sirve el fascismo, me sirve el nazismo, soy anarquista. Eso vendrá después, digo, no en este debate, sino porque ahí vos lo que hacés es decir, bueno, esta es la doctrina, acá está todos los dogmas, como decías vos, están todas las doctrinas, ¿ah? Y a partir de ahí voy a explayarme sobre la que a mí me convenga más, o la que yo quiera, o la que yo piense que es la mejor. Digo, por eso son cuando hablo del nacimiento de las doctrinas, es de cómo se formaron las doctrinas y la parte histórica de cómo se forman las doctrinas. Después yo tendré el pensamiento crítico de decidir, si quiero decidir, o de analizar cada una de ellas y inclinarme por la que más crea que es conveniente. Son dos cosas distintas, eso podemos llegar a estar de acuerdo. Bien, vamos redondeando por acá este video. Fernando, digo, más allá de que de repente nosotros con Sergio, como somos anarquistas, de repente coincidimos poco con tu forma de pensar, pero a pesar de eso, un placer escucharte. Creo que fue muy rico este debate. Creo que te has expresado muy bien, has dejado clara tu postura. Después, uno coincidirá o no, pero la postura quedó clara. Así que bueno, un placer haberte tenido acá, Fernando. Bueno, yo encantado, digo, no hay ningún problema de que ahora que somos amigos, no hay ningún problema de participar en otros momentos por el mismo tema o el tema que ustedes indiquen. Vuelvo a repetir, mi fuerte es el medio ambiente, entonces digo, quizás se pueda formar una mesa de ambientalistas o mismo nosotros acá debatir y hacer funcionar el pensamiento crítico, ¿no? Una cosa es cierta, el medio ambiente acá en Uruguay nos va a llevar a la política, o sea que vamos a terminar hablando de política, eso está claro. Digo, pero encantado y a las órdenes y nada más.
Gracias por el espacio. No, por nada, estamos en contacto. Pablo, si querés cerrar, vos que hablaste un poquito menos, si querés agregar alguna cosita más y ya cerramos. No, básicamente, para cerrar nada más lo que estábamos hablando hoy, quiero dejar claro que yo lo que hablé hoy no es una interpretación propia, sino yo te pasé los libros, Maxi, hoy, para aquel que quiera después, cuando se haga el video, se puede poner para aquel que quiera o tenga interés en leer esos libros, sean tanto de los 25 puntos del nacionalsocialismo, el programa de nacionalsocialismo, la doctrina del fascismo, el vampiro de la economía, que habla también sobre lo que fue la economía nazi, los grandes negocios del Tercer Reich, y bueno, hay un montón de libros que hay de etapas que yo te pasé, para aquel que quiera, obviamente, y tenga interés en conocer eso, puede acceder, ¿no? Hay muchos de ellos están en PDF ahí en Google, pero aclaro que no es que yo lo interprete así o quiera hacerlo así. Yo lo que hablé hoy es lo que ellos mismos dicen de sí mismos, ¿no? No es una interpretación personal. Pero también quiero agradecer a Fernando, que vino muy buena onda, la verdad. Así que muchas gracias. No, sí, me sentí muy cómodo y estamos a las órdenes, compañero. Bueno, y gracias a vos también, Pablo, tu buena onda y tu disposición también Te surgió este debate con Fernando y lo primero que pensaste es en nosotros hacerlo en el canal, así que yo te estoy extremadamente agradecido por esto, me gustó mucho el debate y creo que todo suma, todo debate constructivo suma muchísimo. Algún día capaz que abran algún canal, lo estoy pensando, capaz que con David Weiss, lo hemos hablado un par de veces, el tema es que tenés que tener tiempo, disposición, saberlo hacer, un lugar que sea adecuado, ¿viste? Entonces, bueno, vamos a ver más adelante. Bueno, tenés todo nuestro apoyo. Hacer algo así. Tenés todo nuestro apoyo y radio también. Tenés todo nuestro apoyo y contá con nosotros para lo que necesites. No tenés que pensar, Pablo, no tenés que pensar, te tenés que tirar a hacer como salga. Porque si pensás a ver cómo lo va a armar y si compro este aparato, compro esta cámara, eso no lo hace nunca más. Entonces, tirate al agua con flotador si tenés, si no, bueno, nada, abrazo nomás y... Porque hay cosas que más allá creo que lo que más importante acá no es la estética, sino el mensaje, ¿no? Creo que todos tenemos de cualquier parte, siempre hay algo para decir, hay una visión diferente de las cosas. Entonces creo que por ahí viene la mano, hay que tener oído y boca para hablar y oído para escuchar. Hay un dicho que dice que el que escucha es el que aprende y el que habla es el que expone, ¿no? Escucha el que no sabe y habla el que sabe, o sea, no, una manera de decir, porque uno habla y dice lo que sabe y escucha cuando no sabe. Entonces está bueno acá hacer el intercambio siempre, ¿no? Más allá de la postura filosófica e ideológica, es tratar de llegar a un acuerdo, ¿no? O llegar a algo en común para tratar de, como yo digo, ¿no? Hoy en día es todo pelea, es todo blanco-negro. Yo soy blanco, vos sos negro y somos enemigos. Creo que por ahí viene que hay que parar con eso, que yo creo que es lo más importante. Porque cuando a eso es lo que te va a generar poder pensar y entender la postura, como recién ahora, que yo verlo como un debate, lo vi más como un tema de exponer los conceptos, ¿no? De entender los conceptos, porque hasta mismo los que dicen ser, que a veces yo, como decimos con Maxi, ¿no? Hay muchas personas, por ejemplo, que dicen ser ponerle libertarios o liberales y tienen, por ejemplo, defienden a dictadores. Entonces, es decir, también los que hacen las cosas de manera radical como nosotros es tratar de no permitir y corregir. No, esto no es así. Ellos son otro tipo de personas que buscan otro tipo de cosas. Entonces está bueno también defender la idea. Si vos tenés una idea, es defenderla. No permitir que venga otro y la constituya y diga y haga después con esa idea su propio beneficio. Creo que viene por ahí. Y por eso es importante la crítica, tener un pensamiento crítico. Para entender la idea del que nosotros podemos creer que es nuestro enemigo, ¿verdad? Entender y ver a ver en qué me afecta primero que nada su manera de pensar y su manera de hacer política y en qué no me afecta. Y de ahí puedo llegar a un punto en común. Creo que por ahí viene la mano. Muy bien. Bueno, muchas gracias a todos y nos vemos en la próxima. Chau, chau.